Las víctimas juzgan a otros, se quejan, se justifican de sus malos resultados y te quita harta responsabilidad también el vivir así, po. Es bacán, po, ¿cachai? En este tema de entrenar en la abundancia o entrenar en la riqueza, ¿cuáles son los errores más comunes que veis en la gente? Confundir la abundancia con el ser millonario. Si tú caminas hacia tus objetivos, empiezan a aparecer los recursos. Si tú dejas de avanzar, los recursos dejan de llegar. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en el camino correcto? Tus pensamientos generan tus sentimientos generan tus acciones y tus acciones tus resultados. Si yo no creo algo, tendría que ser un estúpido para actuar si creo que no es posible. Elijo creer aquello que quiero creer. Entonces las creencias son las que nos hacen poner atención en ciertas cosas y otras no. Esta es la pregunta más importante que te puedo hacer. Me siento con la responsabilidad de hacértela porque creo que esto de verdad puede cambiar la vida de muchas personas. ¿Por qué una situación límite puede cambiar una creencia? Hace años aprendí algo que me marcó. Todo parte de la mentalidad con que enfrentamos las cosas que nos pasan. De eso depende muchísimo el éxito que tengamos, no solo en los negocios, sino también en la vida. Hace un tiempo fui a un evento de Claudio Olmedo y todo lo que vivimos ahí tenía que ver justamente con eso, con cómo nuestras creencias pueden impulsarnos o también frenarnos. Fue una experiencia que me sirvió mucho y por eso quise traerlo al podcast. En esta conversación hablamos de qué son las creencias, por qué son tan claves para nuestro desarrollo, cuáles son las más comunes que debemos revisar y lo más importante, cómo podemos usar los momentos más difíciles como una oportunidad para cambiar por completo nuestras vidas. Los dejo ahora con el podcast. Ojalá que lo disfruten tanto como yo. Vamos a hacer un poco de historia. Yo fui el año 2023 a tu evento, Abundantemente. Ya. Yo recién me estaba metiendo en los eventos de desarrollo personal porque vengo del mundo cristiano, ¿cachai? Vengo del mundo de estudiar Biblia, weón, y de todas esas cosas. Y a mí me llamó mucho la atención de que estáis hablando de mentalidad, estáis hablando de abundancia y estáis hablando de romper límites, sobre todo mentales, ¿cachai? Y cuando nos conocimos, yo dije, a este tipo le voy a sacar el jugo. ¿Ya? Le voy a sacar el jugo en temas que tienen que ver con mentalidad, ¿cachai? Entonces, por eso pensé en estas preguntas, ¿cachai? Porque lo que yo más creo es que el primer límite que tenemos que romper todos es ¿por qué está mal hablar de abundancia, hablar de querer riqueza? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Yo creo que hay una parte de manipulación histórica que la gente la manipularon para que se mantuvieran pobres. Entonces era como, la plata es mala, dámela a mí. Deshazte del dinero. Yo creo que hay un poco de eso. Y eso fue generando un montón de información a través de las generaciones. Y finalmente nuestros papás nos enseñaron que hablar de plata era feo, que los ricos son malos, los pobres son buenos. Y todos estos memes culturales se empezaron como a armar. Y las películas, por ejemplo, se hacen, por ejemplo, Titanic, se hacen en base a eso, Mira, a esos no había códigos. pensado en eso. Sí, po. ¿Pero por qué? Porque funciona, po. Entonces, por ejemplo, ¿por qué Titanic? O sea, yo analicé Titanic, 53 mensajes de que los ricos son unos desgraciados, Unos desgraciados, asquerosos, feos, malos, y los pobres son bonitos, atractivos, brillantes, buena persona. Entonces, 53 mensajes. Como cada 3 minutos Titanic te manda un mensaje así. Entonces, si yo hiciera una película, Julián, y me pongo, estoy invirtiendo, no sé, 300 millones de dólares y quiero ganar plata, y yo lo haría también con ese mensaje porque te vayas a las sandías caras. me voy a la segura, porque es que es lo que funciona, Sí, porque conecta con esa creencia popular, ¿cachai? y esa creencia que viene desde que el mundo es mundo, o sea, que de hecho el mismo Jesucristo también la dijo, o sea, claro. El reino será de los pobres, ¿cachai? De los pobres de espíritu, o sea, hay un montón de creencias como, y ahí podemos discutir un montón el mensaje original de Jesús, pero hay un montón de creencias que viene desde que el mundo es mundo. Claro. Entonces yo creo que hay una parte que se ha dado como que ha fluido así, porque no es que nuestros papás o nuestros abuelos hayan querido perjudicarnos. Ya la cosa fue fluyendo así, ¿cachai? Sí creo que hay una manipulación de esta institución jerárquica de la iglesia que eran los dueños de todo. Sí, po. Y también yo creo que pasa que es un analgésico para la frustración. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si mi hijo me dice, papá, ¿por qué mi vecino se fueron de vacaciones, se fueron a Disney y nosotros no? Puta madre, para mí lo más fácil es decir, no, es que ellos no valoran ellos no valoran la familia, entonces, Y son malos como los de Titanic. claro, buscamos el acomodo, ¿cachai? No, lo que pasa es que él trabaja mucho, pero van a Disney, pero él no puede estar con sus hijos. Yo estoy contigo todo el tiempo, ¿cachai? Bueno, ¿qué pasa? Lo que estoy diciendo es ¿qué muy pasa? heavy. Porque Sí, me po. estoy mandando un analgésico, porque es mejor que reconocer, puta, porque el vecino,
es mejor para producir que yo, po, ¿no? Porque para Sí. bien o para mal, el tipo produce más que yo. Produce más que yo, ¿cachai? Y eso es duro. Pero también yo creo que un analgésico, Sí, pues, y eso es ¿cachai? duro. Sí, pues. Sobre todo cuando es tu hijo el que te está diciendo Claro, por qué mi amigo, o sea, su igual, no tiene lo mismo que yo. claro, Y eso a ti como exactamente. papá te pega. Pues. Entonces yo creo que son una serie de cosas que se van construyendo y uno las va adoptando y se van al inconsciente nomás, ¿cachai? Entonces, no sé, el otro día, y siempre cuento la historia, hace poco a un caballero le di una propina bastante buena porque nos ayudó un montón con mi familia en las vacaciones. Y él me dijo, usted vino a hacer un taller sobre el dinero acá, a esta localidad. Era fuera de Santiago. Le dije, sí, pues. Y le di la propina y me dijo, muchas gracias, dijo, porque el dinero es malo, porque el dinero cambia a la gente. Y me empezó a dar un discurso de lo malo que era el dinero. Y yo por dentro decía, bueno, entonces devuélvamelo, si es tan malo. ¿Cachai? Entonces, Sí. ¿cachai? Que inconscientemente así estamos recibiendo dinero, nos gusta recibirlo, pero por otro lado estamos diciendo, esto es malo, esto es diabólico. ¿Cachai? Se nos dispara. Y lo quería complementar con algunas cosas que conversamos cuando estábamos haciendo esa llamada para preparar esta entrevista, que la preparamos hasta la mitad, porque yo de un minuto para el otro metí a este hombre en la entrevista y nos lanzamos nomás, porque si no, no vamos a partir nunca. Y creo que hay un tema que le sumo de Latinoamérica, que también Latinoamérica vive un poco como en ser los del patio de atrás, pues, los del patio trasero, ¿cachai? Claro. Los que no somos los ricos que Europa y Sí. Estados Unidos, ¿cachai? Entonces también siento yo que tenemos una actitud súper adoptada y súper marcada de que somos los que tenemos que quejarnos por Claro. la falta de oportunidades y la falta de dinero, ¿cachai? Claro. Y te quita harta responsabilidad también el vivir así, po. El victimizarte es bacán, po, ¿cachai? Si las víctimas las víctimas juzgan a otros, se quejan, se justifican de sus malos resultados. Y el ser víctima tiene ventajas, po. Por ejemplo, cuando yo soy víctima, me ayudan. Porque a mí me da risa porque yo veo la ficha, el otro día fui a sacar una ficha de la MUNI, no sé cómo se llama, la ficha CAS, no sé. Bueno, y yo tengo una clasificación así como mega multimillonario, po, ¿ah? ¿Ya? Entonces yo no tengo derecho a nada, ¿cachai? Y no recibo nada. Pero la gente que tiene una ficha ahí media como, Tiene recibe beneficio. cositas, po, Claro, ¿cachai? entonces es complicado subir de ahí porque dejáis de recibir esas cosas. Claro. El tema es que yo siento que tú cuando estás en modo víctima recibís caramelos nomás. Cuando te ponías en modo protagonista, vais recibiendo el premio mayor. O puede que no, pero ya por último vais por el premio mayor. Vais por ese ¿cachai? juego, vais por ese juego. Pero tenéis que perder la posibilidad de que te ayuden, de que te salven, de que Justifiquen. pobrecito Julián, ¿cachai? Y eso es interesante, weón. Sí. Sí. ¿Y cuáles tú sentís que son, que eso era para mí quizá la pregunta más importante que tengo para ti? Al tiro, así como ni siquiera al final, nada, al tiro. Que va a abrir mucho esta conversación, ¿cachai? Y desarrollarla yo creo que va a ser muy, muy enriquecedor para mucha gente. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú veís estando especializado en este tema, ¿cachai? En este tema de entrenar en la abundancia o entrenar en la riqueza, en la generación de riqueza, ¿cuáles son los errores más comunes que veís en la gente? Bueno, yo creo que primero es confundir la abundancia con el ser millonario. Y son conceptos bien distintos, o con ser libre financieramente. Por ejemplo, si yo soy guardia y gano un sueldo de guardia y encuentro una manera de ganar lo mismo sin trabajar todos los días, soy libre financieramente. Claro. No soy millonario, Sí, pues. ¿ya? Pero soy libre financieramente. Gano el sueldo mínimo de otra forma, por ejemplo. El tema de ser millonario ya es otra cosa, es tener millones, tener un patrimonio gigante. El tema de la abundancia, por ejemplo, tiene que ver con la experiencia, con cómo tú experimentas la vida. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez estuve en el Valle del Elqui. De hecho, ahí empecé a escribir el libro Abundantemente, Ya. en esa salida. Y arrendamos como unos domos, donde un tipo que era súper hippie me dijo, no, y cuando conversé con él me dijo, no, mira, yo quería venirme al Valle del Elqui, yo tenía cáncer. Y tenía una parcela allá en el sur, un terreno.
y vivía acá en Santiago, pero el Valle del Elqui era muy caro, entonces un día alguien vio un aviso que decía permuto parcela por terreno en el Valle del Elqui. Ah, y la permuté y la cambió. Listo, sin ni un peso. Y no, y nosotros siempre veraneábamos en no sé en qué playa, contaba. Todos los años veraneábamos en una playa. Y le dije, ¿ustedes tenían casa allá? No, dijo, una vez fuimos y encontramos una casa desocupada. Y vimos que nadie la usaba y empezamos a usarla, y empezamos a arreglarla. Entonces íbamos una semanita, 2 semanitas y después nos íbamos. ¿Cachai? Entonces, el tipo era como que veraneaba gratis, se compraba parcela en Valle del Pero Elqui. igual su mentalidad... Pero todo era así como lo que fluía para él. ¿Cachai? Era todo, me contó un montón de cosas. Él todo lo hacía con plata o sin plata, con tiempo o sin tiempo, ¿cachai? Claro. Como que fluía con la vida y le llegaban cosas. Eso es más, eso tiene que ver con la abundancia, Sí, con experimentar el tener lo que necesitas en el momento en que lo necesitas, incluso sin plata, ¿cachai? Sí, creo que un error también, la gente confunde mucho estas cosas y a veces dice, como tenemos esta mentalidad de no quiero ser millonario porque no quiero ser como el malo de Titanic, rechazamos este tipo de cosas y a veces no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué veis que para ti, entonces, el primer tema es confundir este tema de la abundancia con la riqueza? ¿Sí? Sí, con la riqueza en plata. Con la riqueza en plata. Porque la abundancia es una experiencia. ¿Y cómo lo veías eso en el día, en tus eventos, por ejemplo? ¿O cómo lo veías en las actividades que tú haces con la gente? ¿Tú veis que la gente dice, oye, pero es que yo soy pobre porque gano tanto, por ejemplo? ¿O veis que soy pobre porque estoy endeudado? ¿Cómo lo veías en la práctica eso? O sea, lo que veo yo es que estamos llenos de trancas con el tema de la plata. Sí, pues. Lleno. Sí, pues. Y me incluyo, o sea, todo. Con un tema de estatus socioeconómico, por un tema de apariencia. El que tiene plata no quiere que se note que tiene plata. Basta con ver cuando a los candidatos que son, por ejemplo, el Piñera, sin querer hablar de color político, el Piñera le costaba un montón cuando le preguntaban, bueno, pero usted es millonario, y él, bueno, sí, mi papá era de clase media. No, no eres millonario. Claro, ¿sí? Pues. Tuviste un mejor colegio que todos nosotros, tuviste y más. es algo súper latinoamericano, Y eso porque está los gringos no tienen el problema con decir, Claro. Sí, pues. Y eso está bien, o sea, no está mal. O sea, pero les cuesta tanto reconocer, entonces al que tiene mucha plata le cuesta mucho reconocer que tiene plata. Siempre se considera de clase media, nunca se considera de clase alta. El que tiene menos le cuesta reconocer el contrario, quiere aparentar. Entonces estamos como llenos de trancas con el tema de la plata. Y tú lo veís en un evento, por ejemplo, tú lo veís en una realidad, porque yo tengo la misma tinca que tú, pero me imagino que verlo cuando tenías 100 personas que están en un taller para vencer eso, me imagino que debe ser distinto, ¿cachai? Sí, bueno, yo tengo la suerte que la gente que llega a mis talleres de abundancia son personas que vienen con la mentalidad de hacer el cambio, entonces ya son como un segmento distinto. Ya vienen con la conciencia. Sí, pero siempre cuando vienen con acompañante, el acompañante viene como con la desconfianza y hay que romper ahí esa resistencia. Sí. Pero sí tenemos hartas trancas, como tenemos muchos traumas con la plata, muchísimo. Por ejemplo, cuando a mí alguien me invita y quiere pagar la cuenta, yo, gracias. ¿Cachai? Sí. He entrenado eso de no caer en pero ¿cómo se te ocurre? ¿Sí? Y de sentirme mal o sentir que debo algo por. Claro, sentirme mal porque me invitaron. Claro. Oye, otra cosa que cuando estábamos conversando es que tú me dijiste es que la gente cree que no hay fórmulas para poder crear riqueza, ¿cachai? También yo creo que ese es un error grave, porque cuando tú crees que no hay fórmula, vas errático por la vida. No eres capaz de seguir como un patrón, ¿no es cierto? No eres capaz de seguir a los que lo han hecho. O sea, hoy en día a mí me está pasando mucho, y me está pasando mucho porque entrevisto gente muy capa, que yo aprendo, ¿cachai? Yo digo, chucha, es que este gallo lo hizo así, yo tengo que hacerlo más o menos parecido si quiero lograr un resultado similar. Claro. Pero yo antes no tenía esa mentalidad. Entonces, efectivamente, el hecho de simplemente de poder seguir a un tipo que va 2 pasos más adelante que tú, ya eso te cambia todo. Pero yo veo que en el caso de la riqueza, no queremos seguir al weón que tiene plata, ¿cachai? No queremos. Sí.
No queremos parecernos a él. ¿Ah? Claro, entonces... Porque vimos Spider-Man, vimos Titanic, vimos Dirty Dancing. pero es eso. Claro, entonces... Pero, por ejemplo, sí, pues yo siento que hay un tipo de persona que dice, no, si no hay fórmulas para eso. No, no hay fórmula. ¿Ah? El que vende algo así está vendiendo humo, típico. Sí, pues. Pero sí hay fórmulas para todo. Po. O sea, lo que pasa es que a veces da flojera seguir las fórmulas, que es distinto. Pero si tú quieres tener una relación amorosa, tener una pareja, puta, sé fiel, no seas celoso, mantén un lenguaje amoroso. Sé tierno, claro. O sea, ¿hay fórmulas? Sí, hay fórmulas. Yo una vez le pregunté a mi papá, cumplían 50 años de casado. Fui donde mi mamá, oye mamá, ¿cuál es el secreto para cumplir 50 años? Mi mamá me dijo, paciencia. Y listo. Y después fui donde mi papá, papá, ¿cuál es la clave? Paciencia, me dijo. Lo mismo, por separado. ¿Cachai? Ahí tienes una fórmula. Sí. ¿Cachai? Y con todo, para hacer un podcast. Tú me has dado fórmulas súper buenas para hacer negocio. O sea, yo te conté, pues, este podcast yo lo encontré por casualidad. El primer episodio que encontré de este podcast fue el del pricing. ¿Ah, sí? Que he pegado. Nunca había visto una entrevista a alguien famoso podcast del pricing. que pusiera me lo cosas, comentaron mucho. que fuera experto en precio. Sí. Y lo vi que así pegado. Oye, hay fórmula. Está lleno de fórmulas. Sí. Y yo creo que quiero citar una frase que me dijiste tú y que yo creo que es radicalmente importante para esta parte. Tú dijiste, Juan, el 90% de las cosas pasan si tenéis la mentalidad correcta, Juan, ¿cachai? Me lo dijiste de otra forma, me acuerdo, pero al final tú no sacáis nada llenando de herramientas a una persona si no tienes la capacidad, la mentalidad para aprovechar esa herramienta. Claro. Y cuando tú tenés la mentalidad de que hay fórmulas, vais a buscar fórmulas. Y si tenéis la mentalidad de que no hay, o sea, vais por el desierto, bueno. O sea, es heavy la diferencia. Claro, por ejemplo, yo veo un montón de programas en temas de redes sociales, cuentas, podcasts, por ejemplo, de finanzas personales. Oye, podéis, o sea, tenéis toda la variedad que queráis, ¿cachai? Podéis encontrar el que te cae mejor, el que te conecta más, y empieza a seguir esas fórmulas que está dando que son probadas, ¿cachai? Sepa. Son probadas. De hecho, me acordé que Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional, dice que él es el 80-20, igual que la regla de Pareto. Dice que el 80% de tus resultados dependen de tu inteligencia emocional y que solo el 20% depende de tu inteligencia, de tu coeficiente intelectual, sí. de tu inteligencia. Sí. Y él habla que el éxito en el mundo profesional se da por ese 80%. Y nunca, mejor dicho, porque sí. Bueno, yo avalo eso no por mi experiencia, sino por las experiencias que he escuchado en esta mesa. Totalmente. Básicamente, el trabajo emocional, loco, es que lo avalo todo el rato, es emocional porque, o sea, el trabajo emocional es la clave porque muchas veces a ti te empieza a ir bien y el que más te traiciona es tu ego. Sí. ¿Cachai? Sí. Yo he escuchado historias increíbles de gente que le va bien y después fracasan solamente porque no fueron capaces de manejar su ego. Sí. No porque el análisis financiero no dio o porque... No. Porque no tenía el software correcto. Claro. Fíjate que hay una frase que me da mucha risa, no me acuerdo del autor, que dice, como emprendedor, duermo como un bebé, despierto llorando cada 2 horas, dice. Y yo le agregaría alguna más, que pasa siempre en alguna época, en algún momento el emprendedor, que como emprendedor duermo como un bebé, despierto llorando cada 2 horas y todo cagado. O sea, hay momentos que el emprendedor está en periodo así malísimo. Oye, y de todo tamaño. O sea, ahora antes, no voy a mencionar el nombre, pero antes de comenzar acá, hablamos un par de emprendedores que, oye, son súper exitosos y la están pasando mal. Sí, pues. Y yo creo que eso tiene que ver un poquito con la historia humana. Me voy a ir en la volada, pero siempre me gusta hablar del monomito del viaje del héroe de Joseph Campbell, que es un mitólogo que estudió cómo se contaban las historias en la humanidad y descubrió que todas las historias las contaban con una estructura y que es una estructura que la gente vive en su vida real. ¿Cachai? Entonces, si tú estás haciendo algo que te apasiona, algo para lo que tú te sientes llamado a hacer,
tú te vas a dar cuenta que estás viviendo un viaje del héroe, que tú estás siendo un héroe en esa historia. Y si hay algo que realmente te importa, probablemente te vas a enfrentar con tus demonios en ese viaje. Entonces, a todos los emprendedores nos gustaría, así como, se me ocurrió una idea, en un año estoy forrado, en 2 años estoy retirado, se acabó el proceso y ahora me dedico a Vivo en las comprar, Bahamas. ¿sí? No importa el emprendedor que sea, si es un tema que a ellos les apasiona, que les importa, se van a enfrentar a sus demonios, de alguna forma. Yo doy fe de lo que está diciendo Claudio. Yo tenía pánico escénico. Para mí, enfrentarme a una cámara y enfrentarme a un escenario eran mis demonios. Mira, Sí. mira, Mi socia, la interesante. Kika, es testigo de eso. Ella me tuvo que salvar en charlas porque yo me Wow. congelaba. Todavía me pongo súper nervioso, weón. Súper. Tú me pones frente a 50 personas y yo así... Pero yo Yo te veo fluyendo así, pero pero porque enfrenté a mis demonios, claro, ¿cachai? Por lo que tú estás diciendo. Y efectivamente es muy así. Detrás, Will Smith lo relata precioso en una historia que él cuenta de los paracaídas, de tirarse en paracaídas, pero detrás del miedo están los mejores, pasando el miedo están los mejores momentos. Es lo que tú decís, es heavy. claro. ¿Sí? Entonces, en este tema del viaje del héroe, es bacán porque dice que si tú encuentras un camino creado, tú estás en un bosque oscuro, que es parte de este viaje del emprendedor, del héroe, quien tú quieras ser. Si encuentras un camino creado, que es un camino fácil de recorrer, Campbell dice que ese no es tu camino. Que el camino tienes que irlo creando tú y descubriendo tú. Entonces, y sabes que esto yo lo he ido comprobando un montón de veces. Cuando tú estás haciendo algo que te importa, algo trascendental para ti, te vas a enfrentar a tus demonios. Ya sea en tu emprendimiento te faltó plata, te demandaron. Entonces, es un proceso que no es fácil para nadie si es que es un proceso importante, según toda esta teoría. Y para eso tú requieres un manejo emocional y una mentalidad, Sí. o sea, pero a prueba de bala. Y muchas veces, quiero poner el ejemplo de la Mane Martin, que es súper bonito y que viene muy ad hoc citarlo ahora, porque la Mane estuvo en esta mesa, la Mane contó todo el proceso de cómo quebró Regalos Clicker. Regalos Me Clicker encantó esa entrevista. Regalos Clicker era cliente nuestro, nosotros vimos ese proceso, fuimos testigos de ese proceso. Nadie me lo contó, yo estuve ahí, fui una de las personas que me dejó de pagar factura y que mane, qué onda, no sé qué, chuta, estoy quebrando, ya estoy en este proceso, lo vivimos, ¿cachai? Juntos. Y yo la vi contar esa historia, sacar los aprendizajes, reinventarse y hoy día está mejor, ¿cachai? Y hoy día está en una cuestión que está mucho más alineada con su propósito, que está mucho más potente, está generando mucho más impacto del que quería generar, porque atravesó la dificultad, la atravesó, ¿cachai? Claro. Y yo creo que eso es lo que tú decís de mentalidad y ahí es donde está el 80% que habla Coleman de que esa es la capacidad que te va a llevar lejos. Claro. No era la planilla. No es Y uno a la veces cuestión técnica. piensa que como emprendedores hay un lugar como al que llegar. Y yo creo que el emprendedor, el empresario, que de verdad, digamos, que se apasiona, ¿no? Que no lo hace solamente por lucas, sino que porque quiere hacer un cambio en el mundo, es un proceso que no termina. Y una vez yo vi una entrevista a Jack Ma, el de Alibaba, Sí. y AliExpress es lo mismo, ¿no? Sí. Me imagino que... Y el tipo contaba los desafíos que tiene, o sea, y uno cree que el tipo ya la hizo, ¿cachai? Oye, o sea, yo decía, son desafíos que quizás uno, como emprendedor más chico, no querría experimentar. Y otra cosa, hablando, y es muy interesante lo que estamos hablando, porque son como todos los errores y todas las cosas que no te llevan a la riqueza, ¿cachai? Y el entender que, estábamos hablando de entender que no hay fórmula y el tomar, quizás estamos en el tema de que creemos que como no hay fórmula, estos gallos la tuvieron como de cueva, ¿cachai? Claro. Y otra cosa que nos pasa y que fue una de las razones por las cuales puse este podcast, weón, que como vemos, siempre habíamos visto a los tipos que les iba bien de afuera, siempre veíamos la historia de éxito y en nuestra cabeza estaba que antes cuando era pobre y ahora cuando es rico. Sí. ¿Cachai? Onda, pasado, presente. Pero no, pues, weón, va y viene constantemente. O sea, si hoy día te está yendo bien, puede que mañana volváis a ser pobre, weón. Sí. Lo que tú estás desarrollando es la capacidad de generar dinero. Claro. Porque puede que Jack Ma
quiebre y se va a volver a parar. Puede Claro. que el que sea, Musk quiebre, puede que Bezos quiebre. Y ellos te aseguro que no le tienen ningún, y todos ahí, no ningún miedo a quebrar porque ya desarrollaron la capacidad de volver a generar dinero. Claro. Que eso es un tema de mentalidad, siento yo. Sí, la mentalidad. Mi papá cuando yo era chico, yo tengo un origen súper pobre, po. Pobre, pobre. ¿No te acordáis en el taller que lo mencionamos? Y mi papá, me acuerdo que veíamos a alguien que lograba algo en la tele y mi papá decía, sí, lo que pasa es que tienen otra mentalidad. Ya, no sé, por ejemplo, el Chino Río. Ya, No, lo que pasa es que él llegó donde está porque tiene otra mentalidad. Y me quedó grabado. Me quedó grabado. Y me acuerdo que mis papás tenían otra mentalidad. Estaban con los vecinos, todavía me acuerdo, estaban jugando lota. 9 de la noche, en el pasaje, jugando lota en la calle. Y los vecinos decían, no, a mi hijo yo lo voy a mandar a un colegio, no me acuerdo cómo se llaman los colegios, pero que se dedique a una carrera. Sí, Que no te, colegios técnicos. no te preparaban para la universidad, sino que se dedique a una carrera. Y seguía trabajando de electricista o algo así, ¿cachai? Y decían eso, y mis papás decían, no, a mi hijo los voy a mandar a la escuela para que vayan a la universidad. Y los vecinos, yo no me acuerdo qué le decían. Pero ¿cómo? Si nosotros, gente como nosotros, no va a la universidad. Yo sé que me quedo grabado. Pero si no se puede. No se puede. La universidad es para los ricos. Claro. ¿Ya? Y decían, tu hijo van a salir sin ninguna profesión y los demás van a salir con profesión. Y mi papá aguantando ahí, no, sí. Y todavía me acuerdo que mi papá dijo, mira, los gobiernos cambian, las leyes cambian, algo va a cambiar que vamos a poder pagar la universidad. ¿Sí? Así dijo. Y mi hermana fue la primera que entró a la universidad, mi hermana mayor. Pero era como la Cecilia Boloco, porque, o sea, nadie había entrado a la universidad en toda la comuna. O sea, me acuerdo que hasta la alcaldesa le di un premio que lo fui a recibir yo porque ella andaba en Alemania. Entonces fue como una historia de Roger Bannister. Roger Bannister fue un atleta que le llaman la milla milagro. No me acuerdo cuánto tenían que recorrer, pero por ejemplo, el récord mundial era correr los 100 metros en 4 segundos, por ejemplo. Ya. 100 metros. Y todo el mundo pensaba que si se batía el récord mundial, un humano se le reventarían los músculos, porque Sí. humanamente no era posible. Y Roger Bannister parece que nos vio el estudio y después Pasó. de décadas y lo superó. Y después de que lo superó él, no sé cuántas decenas o cientos de atletas lo superaron ese mismo año, porque rompió la creencia. Y ahí lo que pasó es que mi hermana rompió la creencia. Mi hermana movió barreras de pobreza de ancestral en mi familia, las movió porque empezó a lograr cosas que no eran para gente como nosotros, ¿cachai? Y con mi hermano veníamos atrás y veníamos como, va, parece que sí podemos correr más rápido. Parece que sí se puede ir a la universidad gente como nosotros. Ah, parece que podemos vivir en otro barrio. Ah, parece que podemos tener un mejor auto. Parece que podemos volar en avión, ¿cachai? Es pura mentalidad, man, sin nada más que eso. Y así es como los países desarrollados, yo creo, se convierten en países desarrollados. Porque en tu barrio hay 5 cantantes que fueron famosos, Claro. 3 empresarios, 4 actores, 5 gallos deportistas impresionantes. Entonces, tú, si te educaste de chico sabiendo que de tu barrio salieron 5 tipos que son increíbles en tal especialidad y 20 tipos increíbles en tal otra, tú decís, yo puedo. Se hace como más alcanzable para ti. O sea, yo lo tengo súper resumido con una frase. Yo digo, el siguiente cabro chico que sea bueno para el fútbol en Tocopilla va a creer que se puede. Mira, por Alexis, claro. Va a creer que se puede. Sí. Y nadie le va a poder decir que no. Claro. Nadie ya, en Tocopilla sí, le va a decir, ay, puro weando. No, sí, porque ya uno pudo. sí. Ya uno pudo. Ahí hubo un Roger Bannister que movió Que movió la... estaca. Y Alexis, y Zamorano, y sigue, y suma y sigue. Po. Y nosotros, la gente que pasa por acá, eso es lo que está haciendo. Está corriendo Fíjate los que límites de lo posible. yo el otro día me acordaba de lo que hablas tú. Yo, solo en mi grupo de amigos del pasaje donde yo vivía, yo creo que habían por lo menos 3 Maradonas. Así, a ese nivel. ¿Seguro? Sepa. Y lamentablemente ninguno llegó. Y yo lo atribuyo porque, claro, en realidad la gente nunca creyó realmente que no, así que sí, ya. ¿Ah? No va a poder. Y ya. Mientras que otros sí creyó que podía, pero por talento, o sea, por lo menos 3.
Claro, o sea, por talento los tres podían. Sí, sí. O sea, increíble para el fútbol. Yo estuve conversando con la Nati Wilk, que la Nati Wilk fue la fundadora de Culot. Y También ahora, la vi, me encantó. ¿la viste? Y yo parto la entrevista así, po, diciendo, ¿cuántas mujeres ustedes conocen que crean una empresa y la venden? Sí, Bueno, aquí hay una. Y por eso es tan importante que ella se haga conocida, porque Sí. eso expande los límites de lo posible. exactamente. Y fue heavy. De hecho, fue un tema porque con la Nati cuando lo conversamos, ella me dijo, oye, yo hay un montón de cosas que no puedo contar porque tiene un NDA con la gente de Merama y todo. Me dijo, pero me interesa contar esto porque necesito que la gente sepa Sí. que no es imposible, ¿cachai? De hecho, cosas tan sencillas como... Porque el caso de ella es impresionante. O sea, vendió una empresa, la levantó de la nada, ¿cachai? Pero tú puedes buscar ejemplos más alcanzables. Por ejemplo, yo vi el caso de Oscar, de Green Glass, en el episodio, y empecé a seguirlo un poco más, y él vende cursos de marketing y tiene el tema de los vasos y da charlas. O sea, tres cuestiones que no tienen nada que ver. Ese es un límite que yo siempre he tenido. Como soy inquieto, y digo, la madre, es que yo no puedo mostrarme como que hago esto y hago esto otro, porque me desperfilo, porque la gente puede decir que soy un todólogo, porque hay uno que lo está haciendo y lo hace genial. Entonces, son como que te van inspirando, ¿cachai? Van moviendo la cuerda, la estaca nuevamente. ¿Ah? Van moviendo el Qué límite de lo bacán. posible, como lo Sí, dices po. tú. Y están cerca. A mí me pasa que no sería lo mismo si ese tipo estuviera en Irlanda. Claro, No, pues el tipo Claro. lo tenía 10 cuadras de tu casa. claro, O a 20, da lo mismo, pero en tu ciudad. claro. Entonces eso ya te limita las excusas que podría poner tu mente de decir, no, pero es que él no sé qué. No, pues bueno, está al No, lado. si no. Se te van acabando las excusas. Sí. Lo que pasa es que volvemos al principio. Es más fácil decir, no, sí, pero es que él fue a una universidad cuica. ¿Ah? O no, lo que pasa es que el papá de él es... No, o sea, mejor trágate el orgullo y di, ¿sabes qué? Él está haciendo algo que yo no estoy siendo capaz de hacer. Y es un tema de mentalidad nomás. Hay otra cosa que pusiste en la lista cuando hablaste de los errores, cuando estábamos preparando la entrevista y hablaste de los errores, y que yo lo noté como algo que dije, esto se lo tengo que preguntar a Claudia. Dijiste que ya está la gente que cree que no hay fórmula, pero hay la gente que cree que sí hay fórmula, o sea, que está un pasito más adelante, muchas veces toma las fórmulas que están mal, que no les corresponden, que no les calzan. Claro. Cuéntame de eso. Sí, yo creo que hay muchas fórmulas, hay hartas fórmulas, y tienes que buscar la que te acomoda. Por ejemplo, yo veo mucha gente tratando de copiar, de replicar fórmulas que no le calzan. Y el zapato tiene que calzar, como le calza a la Cenicienta. ¿Ah? Por ejemplo, no sé, yo veo negocios que yo sé que podría hacer y que quizás me iría súper bien, pero de verdad no me hallaría. Y el hecho de no encajar en el saco, en el traje, puede ser un factor de fracaso. Por ejemplo, yo vine acá, tú viste, yo quedé impresionado con todo lo que tiene acá, la onda que tiene. Yo podría decir, yo lo voy a hacer en mi casa. ¿Ah? Pero yo tengo un niño de 4 años. ¿Cachai? Claro. No, yo estoy con un niño de 4 años, no ha vuelto una semana. Ese foco ya. Este foco ya no llega. Entonces, bueno, la fórmula Julián no Claro. me sirve exactamente, tengo que modificarla un poco. Claro. ¿Cachai? Tengo que adaptarla a mi realidad. Y siento que hay gente que no la adapta. Por ejemplo, yo perdí mucha plata con el método Kiyosaki, comprando departamentos así, con deuda. Y yo me di cuenta, y yo conozco gente, Julián, que se ha enriquecido a punta de deuda. Son capos para las deudas. Ellos lo único que piensan es, ¿cómo lo hago ahora para...? Me endeudo. ¿Cómo lo hago? Es su fórmula. Y yo la probé y no me resultó... Bueno, me resultó un rato, pero no me calzó, no me gustó y al final me fue pésimo. Y hoy mi fórmula es no deuda. Y eso ¿Sí? a mí bueno, es que estáis repitiendo un concepto que quizás tú no lo has visto en los podcasts que he publicado, porque son justo los últimos, que creo que no hemos publicado todos los podcasts. Publicados. Claro, donde he hablado de esto. Pero necesitamos más de eso que estáis diciendo. De que, por un lado, sí hay fórmulas, y por otro lado, hay tantas fórmulas que tú tienes que elegir cuál te sirve. Claro. No todas sirven.
Claro. para ti. Eso es una verdad súper importante, ¿cachai? Porque por un lado nos vamos de extremo a extremo. La gente cree que no hay fórmula y improvisa todo el rato. Sí. Y después está la gente que cree que sí hay fórmula y se va con una y se casa y hasta la muerte con una. Y efectivamente, quizás esa no era la correcta para ti. Claro. El Nico Valenzuela estuvo aquí. Estoy dando un spoiler porque esto no ha salido todavía. Así que espero que cuando salga esta entrevista ya hayamos publicado la del Nico. Y el Nico dijo, loco, mi negocio nunca fue buen negocio. Nunca. Y estoy feliz de haberlo cerrado. Mira, ¿eh? Porque nunca fue buen negocio, siempre fue un cacho. Claro. ¿Cachai? Y te estáis... Cachetazo de realidad, compadre. Cachetazo. Claro. Y también eso existe, ¿cachai? Y que tú digas que Kiyosaki fue un método que no te sirvió. Es heavy Claro. también, pues, bueno, es súper heavy. Claro, y no me sirvió no porque fuera mal método, sino que a mí no me calzaba como el zapato de la Cenicienta. Y cuando conocí a Dave Ramsey, por ejemplo, Dave Ramsey habla que no hay ni deuda buena ni deuda mala. Todas son malas. Que tenés que usar deuda cero. Y yo he aplicado eso y me encanta. Po. O sea, yo tengo, por ejemplo, y yo conozco gente exitosa en todos los extremos. Gente muy cercana a mí, forradísimo, patrimonio increíble, a punta de deuda, a punta de deuda. En la noche, o sea, te encargo el estrés. Le funciona. Le funciona. Tengo un amigo colombiano, sequísimo, él me decía, si no tengo plata para las vacaciones, es que no me las merezco. Me encantaba esa filosofía. Es que si no tengo la plata ahí, es que no me las merezco. Y ya. Claro. Entonces, si él salía de vacaciones porque tenía la plata en el bolsillo para gastarla. Claro. Y, por ejemplo, a mí esa me acomoda mucho más. Porque además que tengo una pareja que necesita un poco más de seguridad. Yo soy más kamikaze. Entonces, ella necesita un poco más de seguridad, no tanta incertidumbre. Entonces, uno va tratando de adaptarse a lo que te acomoda, al zapato que te acomoda. ¿Cómo te sentís que tiene que ser el proceso, según tu experiencia, Claudio? ¿Cómo sentís que tiene que ser el proceso de una persona que quiera empezar en este camino de la abundancia? Si es que tú le estamos diciendo, oye, por un lado sí hay fórmulas, pero por otro lado no todas te van a servir y tenéis que ir probando. ¿Cómo se te ocurre que tiene que ser el proceso? Yo creo que el primer paso para un gran cambio siempre es hacer conciencia. ¿Dónde estoy? Dejar de mentirse. Las personas nos mentimos harto. Y nos mentimos porque es más fácil mentirse, porque es una anestesia. Yo me acuerdo que yo tuve la fortuna de formarme mucho con T. Harv Eker, el autor del libro Los secretos de la mente millonaria. Y él siempre en un seminario que tenía, él decía, lo felicito por estar acá porque son gente valiente, porque para mirar hacia adentro hay que ser valiente. Y las personas no nos gusta mirar nuestras sombras, ¿cachai? Entonces, en vez de darme cuenta que he sido desordenado, irresponsable, que perdí 10 años de mi vida tratando de hacer algo por ego, es mejor decir, ya, eso no funciona, o todos los que hacen eso es porque lo ayudó el papito, o porque nacieron en cuna de oro. Eso es más fácil. Pero mirar adentro y decir, ¿sabes qué? Perdí 10 años de mi vida, los otros 10 años los voy a hacer diferentes. Voy a empezar a hacer conciencia quién estoy siendo, qué tipo de pensamientos y sentimientos tengo, que generan las acciones que estoy haciendo y que están generando los resultados que estoy teniendo. ¿Cachai? Y para hacer eso hay que ser un poco valiente también, porque no queremos mirar para adentro. Entonces yo creo que el primer paso siempre es hacer conciencia. Y si alguien quisiera decir, ya, ok, entiendo que el primer paso es ese, ¿cómo me doy cuenta que estoy en el camino correcto? Que estoy haciendo conciencia. ¿Cómo te das cuenta que vaya avanzando en ese camino? Mira, a mí me gusta mucho una filosofía que es preguntarle a la vida. Entonces, a mí me llega mucha gente que me dice, ¿qué hago? ¿Hago esto, esto, otro? Pregúntale a la vida. Y creen que van a preguntar y una nube se va a abrir y les va a decir, dale, estás en el camino correcto. Claro. Y a la vida hay que preguntarle con acción. Okay. Hay una historia que me gusta mucho, que yo iba a hacer deporte al colegio de un amigo los días sábados. Y nos llevaban a la piscina municipal, que quedaba como a 2 kilómetros. Y cuando recorríamos más o menos 1 kilómetro, caminando, habían 2 profesores, uno con un jarrito con jugo y el otro un jarrito con galletas. Entonces,
nosotros llegábamos a ese punto y nos daban jugo y galleta y seguíamos el camino hacia la piscina. Entonces yo me di cuenta que el que no caminaba no come jugo, no toma jugo ni come galleta. Y así es la vida. Si tú querés jugo y galleta, tenés que caminar. Si tú caminas hacia tus objetivos, empiezan a aparecer los recursos de manera casi mágica. Si tú dejas de avanzar, los recursos dejan de llegar. Es una cosa que todos podemos comprobar así. No sé, una amiga me decía, quiero comprarme un departamento. ¿Lo fuiste a ver? No, porque no tengo plata. ¿Qué tipo de departamento es? No sé, ¿para qué? Si no tengo plata. Nunca vas a tener ese departamento. Nunca vas a tener jugo y galleta, nunca. Si quieres una oportunidad, vas a tener que ir a ver el departamento y te vas a encontrar con un cartelito que va a decir nuevo beneficio para mamás solteras. Pero es el jugo y la galleta que están en la mitad del camino, no está en el principio. O sea, podríamos decir que en la vida las cosas no están frente a tus narices, sino que están un poco más allá de tus miedos que los tenés que atravesar. Yo lo he comprobado permanentemente. Entonces, cuando tú preguntas a la vida, tú preguntas con acción y la vida te va dando respuestas. Entonces, a ver, ¿será que tengo que hacer un podcast? Bueno, no te compres todo esto, Claro. ponte un Zoom, hazte 20, tú me enseñaste 21. esa técnica, 21 episodios Tú. y ahí escucha veis, po. qué te dice la vida. Ah, a lo mejor la vida te dijo que sí. Bueno, empecé a equiparte, contrata un equipo, pero la vida ya te respondió. Yo lo veo como el cubo Rubik. Mi polola tiene una hija y con ella hemos jugado mucho el cubo Rubik. Y la gran diferencia, o sea, la gran dificultad que tiene el cubo Rubik es que tú no podís ver, la solución no está en un giro del cubo, Buena. sino que la solución está en Buenísimo. 7 giros. Y nos cuesta mucho mirar más allá del segundo giro. Nos cuesta muchísimo. Claro. Nos cuesta mucho mirar más allá del jugo y las galletas. Nos cuesta muchísimo ser capaces de ver que hay más allá. Entonces, por eso nunca emprendemos el viaje. Buenísimo. ¿Cachai? Se Claro, entiende, ¿no? Claro, como el cubo, Y exactamente. por eso el cubo Rubik es tan difícil. Porque de hecho, yo con la hija de mi polola lo veo todo el rato. O sea, ella me dice, no, pero es que si así este movimiento, después este y después este, ahí vaya a tener un lado lleno. Claro, pero yo no veía los 3 movimientos, pues yo veía solamente el inmediato. Está buenísimo. Está... ¿Se Exactamente. entiende, no? Sí. Y yo creo que eso te estáis refiriendo. Claro, la Eso respuesta, es lo no que está, estoy la interpretando. respuesta no está ahí en el cubo cuando lo miras por primera vez. Necesitas avanzar un poco. Necesitáis avanzar. Entonces yo creo que para responder tu pregunta, al que quiere conectar con más abundancia, hacer conciencia y cómo saber si van por el camino correcto, actúen. Actúen para preguntarle a la vida si es que es el camino correcto, porque nadie más te lo va a poder decir. Sí, po. Sí, po. Y además, ¿sabes lo bonito de esto, Julián? Es que a veces el camino correcto a unos les va a funcionar y a otros no. Y a lo mejor a ti no te va a funcionar. Claro. Pero te va a poner frente a una persona que te va a hacer dar un giro y sí encontrar el camino que era para ti. Y cuando quiero llegar a algunos temas bien famosos de tu especialidad, ¿cachai? Y que Ya. yo creo que la gente que nos está escuchando ahora va a decir, oye, pero ¿qué pasa con las creencias? ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con las creencias limitantes? Ya. ¿Cachai? Porque se habla un montón de estas cuestiones y siento yo que no siempre las entendemos, ¿cachai? Entonces, en este camino que hemos ido conversando, en que tú primero me dijiste, ¿sabes qué? La gente cree que no hay fórmula. Después la gente cree que hay fórmula y se va derecho a la fórmula que hay que tomar. Y hay que entender que hay que ir probando cuál es la fórmula para mí. ¿Cachai? Exacto. Y después entendimos que hay que avanzar y durante este avance, este caminar, nos vamos a ir dando cuenta cómo se nos abren los caminos y cómo hay fórmulas que nos resultan y fórmulas que no, ¿no es cierto? ¿Cómo juegan aquí las creencias? ¿Cómo juega este famoso tema de las creencias limitantes? ¿Cómo juegan en todo este escenario que estamos dibujando? Las creencias juegan un papel determinante, como se ha descubierto mucho, porque las creencias nosotros estamos encontrando en el mundo lo que ya decidimos ver. Nosotros, las personas no podemos ver todo. Entonces, ahora mismo yo estoy viendo cosas que captaron mi atención, pero, por ejemplo, hay un caso que a mí me da mucha risa. Fuimos a Pomaire con una tía y con mi familia, mi hermana, mi familia y una tía, mi tía Mirna, ¿eh? Que la puse en el libro y me reclamó, ahora está en un podcast, tía. ¿Eh?
Tía, acostúmbrese. Los derechos de autor. Acostúmbrese, tía. Si esta historia me da billete, tía, le voy a dar algo. Entonces, estábamos en Pomaire y había una tienda de perros de yeso. Y habían como 100 perros. Y llego con mi tía y empezamos a ver los perros. Y yo justo me enfoqué, Julián, en el perro más feo. ¿Ah? Entonces yo empecé a pensar, puta, el perro feo. ¿Cómo venden un perro así en esta tienda que hay perros tan bonitos? Y me quedé pegado en el perro. Y la tía, en el feo. Y lo miraba y yo no podía creer que había un perro tan feo en la tienda de perros de yeso. Y dije, ¿cuánto valdrá ese perro? Señora, ¿cuánto vale el perro? Me dice 15.000 pesos. ¡15 lucas el perro, güey! Ese perro feo. Y yo seguí diciendo, ¿quién va a pagar 15 lucas por ese perro feo? Y de repente mi tía de al lado dice... perro, me cagué de pena, güey. Y de repente mi tía dice, señorita, deme ese perrito que está ahí. El perro feo. Y yo, tía, ¿qué onda? Mi tía, po. Y me dice, envuélvamelo para regalo. Y dije, ¿estás loca? Me dije, tía, ¿va a comprar ese perro? Sí, ¿y por qué? ¿Qué tiene? Oiga, tía, pero ese perro está muy feo. Bueno, y mi tía se enojó porque pensó que yo estaba cuestionando que gastara plata y dijo, bueno, es mi plata, yo hago lo que quiero. Yo le dije, tía, pero... Y mi tía se enojó tanto que le interrumpiera y me dijo, bueno, pero yo quiero regalárselo a usted porque quiero agradecerle que me haya invitado a este paseo. O sea, el perro de yeso era un regalo para mí, el perro feo de la tienda. ¿Cachai? Y empecé a pasarme películas y dije, puta madre, ahora cuando vaya mi tía a mi casa voy a tener que tener el perro ahí adornando mi casa. Y entonces, ¿qué sucedió? Ya. Convencí a la tía que no me comprara el perro y que mejor comprara él. ¿Y por qué te cuento esto? Porque le di mi atención al perro de yeso y casi me lo llevo para mi casa. Entonces, la vida te da, la vida en el fondo dice, ¿qué quieres tú? Eso a lo que tú le das tu atención, tu mente asocia que tú es lo que tú quieres. Y donde pones tu atención está tu energía. Y en lo que te enfocas se empieza a multiplicar, se empieza a expandir. Porque no podemos ver todo, solamente podemos ver una parte del catálogo. ¿Cachai? Entonces las creencias son las que nos hacen poner atención en ciertas cosas y otras no. Por ejemplo, un caso muy, muy tonto, pero va a un evento y tú decís, pero es que en este evento hay puros cuicos. ¿Ah? Y hay 100 personas. Y hay 3 cuicos. 3 cuicos. Y tú llegáis y decís, ¿viste? ¿No te dije? Está lleno de cuicos. No, bueno, está lleno, hay 3. Pero tú te enfocaste en los 3 nomás, no te enfocaste en los 97 que no son de esa categoría que tú estás definiendo. ¿Cachai? Entonces las creencias van determinando lo que nosotros vemos y que no vemos. Si yo creyera, por ejemplo, que tú eres una persona desagradable, yo habría venido para acá buscando y poniendo atención solo en lo que yo podría interpretar como que tú eres hostil conmigo, por ejemplo. Y lo voy a encontrar, eso es lo curioso. Eso es lo curioso. Quiero ir a un detalle, quiero hacer doble clic en el tema de creencias porque creo que siento yo que siempre se habla de que si yo creo que me va a ir mal, así va a ser. ¿No es cierto? Si yo creo que me va a ir bien, así va a ser. O sea, se habla mucho de las creencias cuando se habla de pensamiento positivo, de ser negativista. Pero yo quiero hacer un doble clic ahí porque también aplica a cosas que son un poco más prácticas y que a mí me explotó un poco el cerebro y que la aprendí en tu fin de semana, en Abundantemente. Que si yo creo que esto es fácil, me va a costar menos. O si yo creo que esto es rápido, me voy a demorar menos. Sí. Elon Musk tiene una frase que dice, si tú pensáis que te vaya a demorar en tu cuarto, o sea, te programas para ordenar tu cuarto en 8 horas, te vas a demorar 8 horas. Y si tú te programas para ordenar tu cuarto en 1 hora, vas a ordenar tu cuarto en 1 hora. Y yo lo veo mucho cuando así como planes de empresa, ¿cachai? Y por eso quiero dar el dato porque seguro que estamos en época de presupuestos y de hacer, o mejor dicho, ya pasamos la época de presupuestos, pero hay que ejecutarlo. Y por eso muchas veces los jefes damos menos tiempo, po. Acotamos las posibilidades porque le estáis quebrando la mentalidad porque se puede. Es solamente según la mentalidad que tengáis. Claro. Si tú sabís que se puede hacer en menos, se va a hacer en menos. Claro. Y muchas veces eso es así la realidad. ¿Tú sentís que es así? Sí, eso le llaman la ley de Parkinson. Hay una ley de eso que habla que si tú, claro, te dan 2 meses para hacer una tarea, la vas a hacer en 2 meses. Y eso que tú decís, que dijiste, si yo creo que va a ser fácil,
Claro, tú vas poniéndole otros filtros a las cosas, no es que sea una cuestión así, pero infalible, pero yo me acuerdo que una vez en mi casa, la puerta que da a la calle falló la chapa Ujú. y no llegaba ningún, yo vivo en un cerro, no llegaba ningún cerrajero y tuve que desarmarla. Y me puse a desarmarla y yo soy re malo para esas cosas. Y en un momento Julián tenía una cantidad de resortes y cosas así, y yo así como estresadísimo, ¡no! ¿Qué voy a hacer? Y después dije yo, a ver, soy un guerrero, me conquisto a mí mismo todos los días. Esto va a ser un juego. Y lo tomé como un juego. Me arreglé, pues, con ayuda y llamando por video, llamaba a mi hermano, oye, Claro, pues se pudo. pero entretenidísimo Mm. haciéndolo. Porque claro, tu mente se despeja, encuentras mejores respuestas, que si estás con el estrés, cuando tú te estresas, estás en modo ataque o huida. No estás en modo Juego creatividad. resolver un tema creativo. Claro. Tú estás atacando o Claro. huyendo. Nadie con miedo resuelve un cubo Rubik. Claro, Y tú tenías que resolver un cubo Rubik, claro. básicamente. Entonces era, oye, conectémonos con el aquí y el ahora. Esto es un juego, esto es entretenido. Probablemente no lo habría podido lograr, quizás. Mm. Pero lo logré, ¿sabes? ¿Ah? Mm. O sea, las probabilidades aumentan. Y, y yo creo que ahí está el link. Quiero ir como adentrándome de a poquito en estos temas, porque son los temas que tú tocáis en los seminarios de Abundantemente y que yo lo vendí porque vendí esa ley de Parkinson ahí, ¿cachai? Y tiene que ver también con visualizar, ¿o no? O sea, tiene que ver con que si yo también empiezo a imaginar, me va a resultar un poco más fácil creer que es posible porque ya lo imaginé. Mira, totalmente, porque la mente responde a tu diálogo interno y a tus imágenes mentales. O sea, tú ves Claro. los deportistas de alto rendimiento. O sea, los tipos están todo el rato diciéndose cosas y visualizando. El otro día leía que Michael Phelps, el nadador, se visualizó, pero así años y meses y años, no solo ganando las medallas, sino que viendo la situación más aterradora para él, que era que se le llenaran los lentes de agua. Si se le llenaran de Claro, ese era agua, el peor escenario. era el peor escenario para él. Y él lo visualizó antes. O sea, hasta el peor escenario lo visualizó. El mejor y el peor escenario. Y cuando nadaba y se le llenaban de agua, él decía, tranquilo, esto ya lo he vivido muchas veces. Claro. Pues imagínate, el O poder sea, de la visualización. Se podría decir que a Phelps se le hubieran llenado los anteojos, o sea, ¿Sí? ¿cómo se llaman? Bueno, Lentes, no sé cómo se sí, llaman. de agua era como el peor escenario, pero si él lo tomaba con una actitud no de ataque y huida, sino que de creatividad, con calma, Claro. podía resolver mucho más fácil la situación que si se estresaba, ¿no es cierto? Claro, porque a través de esta visualización que él hacía, él ya había vivido eso muchas veces antes, Claro. en su mente, pero lo había vivido. Claro, que ahí me quiero meter porque si es que a alguien no le ha quedado claro cómo funcionan las creencias, creo que es un súper buen ejemplo. Y sobre todo haciendo el link con lo que hiciste antes, con el ejemplo que pusiste antes de que no tuviste el cerrajero y que tuviste que desarmar tu chapa, tú estabas ya ante un desafío que necesitaba de tu creatividad y de toda tu inteligencia. Y tu creatividad y tu inteligencia funcionan óptimamente cuando estáis sin miedo, ¿no es cierto? Claro. Cuando estás relajado, por ejemplo. Claro. Entonces ahí es clave creer lo correcto. Claro. ¿Estoy bien? Sí, exactamente. Es que las creencias, o sea, las creencias te pueden llevar y llevan a la gente a matar a alguien. ¿Sí? Las creencias te llevan a darle el palo al gato, como decimos, porque nadie te dijo que no se podía. Por ejemplo, yo creo que en Chile se pueden vender micrófonos de 10 palos, yo creo. ¿Ah? Nadie te dijo que no se podía. Claro. Yo creo que un niño de Tocopilla puede ser el mejor jugador del mundo. Exactamente. Es la creencia la que te empuja a tener ciertos pensamientos y sentimientos, porque el proceso de manifestación es tus pensamientos generan tus sentimientos generan tus acciones y tus acciones tus resultados. Si yo no creo algo y no pienso que ese algo es posible y no siento que ese algo es posible, tendría que ser un estúpido para actuar si creo que no es posible. Sí. O sea, si yo no supiera que en esta dirección estabas tú esperándome, tendría que ser un imbécil de venir a esta dirección a buscarte. Claro. Así funcionan las creencias. Entonces, las creencias van a determinar qué tipo de acciones yo voy a tomar o no voy a tomar.
¿Y podemos modificar las creencias? Sí, totalmente. Podemos decir, ¿sabéis qué? Acabo de darme cuenta que tengo una creencia en que creo que los latinoamericanos estamos cagados a ser pobres. Estamos destinados, estamos cagados, no podemos ser ricos, estamos destinados a ser pobres. Me doy cuenta que esa creencia está en mí. Me doy cuenta que me comí todos los Titanic y todas las películas que tú me dijiste y está en mi inconsciente. ¿Qué puedo hacer con respecto a eso? Mira, eso se entrena. De hecho, yo me dedico a eso. Pues, esa es mi actividad principal. Reprogramar la mente, porque la cabeza es como un cassette ochentero de esos que me imagino que tenías tú, como en mi época. Hay una grabación, y esa grabación, esa cinta, se está reproduciendo. Entonces, todo lo que tú tienes acá es producto de una grabación que tú tienes en la cabeza, que son creencias, valores, y esa cinta se puede regrabar. Es como que llenamos los hoyitos ahí, le ponemos un scotch, y grabamos en vez de Europe, le grabamos encima Deep Purple. ¿Ah? Ya. Como en ese Qué buen cambio. Sí. ¿Ya? Estoy de acuerdo. Entonces, eso se puede hacer también. Porque hay redes neuronales que se van conectando y creando como surcos, como un jeep que tú te metes al barro, te metiste al barro, no hay camino, te metiste en un jeep ahí tratando de jeepear. Si pasas 2 o 3 veces por el mismo camino, vas a crear surcos en el barro, y la cuarta o quinta vez el jeep no va a tener ni que conducirlo, va a soltar y el jeep se va a ir solito por el surco. Ese mismo tipo de surcos tenemos las personas en la cabeza. Entonces, empezamos con ciertas acciones, pensamientos, sentimientos automáticos que se graban, y si me doy cuenta que no me sirven, que ese es el primer paso quizás, ¿no es cierto? claro, hago conciencia, sí, totalmente. Hago conciencia y digo, no me acabo de sirve. cachar que esta cuestión que tengo en mi cabeza no me sirve, y una cuestión que para mí me cambió la vida darme cuenta de esto, elijo creer aquello que quiero creer. Me encanta. ¿Cachai? Elijo creer, eso. Yo te lo dije cuando estábamos tras de cámara, yo soy cristiano porque elijo ser cristiano, no porque Sí. yo, en contrario a todo el prejuicio que podrían tener conmigo, yo vengo de un hogar ateo, weón. Mi papá era ateo, ¿cachai? Yeah. Es ateo. De hecho, lo entrevistamos la semana pasada, weón. Y es ateo, ¿cachai? Yeah. Pero yo no vengo de un hogar tradicional cristiano, no. Yo elegí ser cristiano. Porque me di cuenta de lo que me estás diciendo tú, porque eliges creer. Exactamente. Y ahí cuando eliges creer, la pregunta es ¿cómo lo hago? Claro, tú eliges, exactamente como tú dijiste, eliges adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a los resultados que tú quieres tener, a tu prosperidad, a tu felicidad, a tu negocio, a tu emprendimiento, claro, a mi paz mental. A tu paz mental. Y ahí tienes que reprogramar tu mente, regrabar esa cinta. Y esa es la parte que, por lo menos lo que hacemos nosotros, hacemos terapia de shock. O sea, tú conoces los talleres, ¿verdad? En mi forma, yo creo que hay muchas formas. A nosotros nos gusta caminar sobre fuego, ¿ah? Sí. Porque la experiencia a ti te reprograma por sí sola. La experiencia. Lo otro que los entornos, los cambios de entorno a ti también te ayudan. Fíjate, tú has escuchado de los perros de Pavlov, ¿sí? Del reflejo condicionado. Entonces, Pavlov, este investigador ruso, no sé si era científico, yo creo que sí, a los perros los entrenó para que cada vez que tocaba la campana fueran a comer. Entonces, tocó la campana una vez, los perros comieron. Tocó la campana 2 veces, los perros comieron. Tocó la campana 3 veces, los perros comieron. Los condicionó, ¿sí? Entonces ahora tocaba la campana una cuarta vez, pero aunque no le diera comida, los perros salivaban como si estuvieran comiendo. El mismo condicionamiento que tenemos nosotros cuando nos martillamos un dedo y decimos cáspitas, zambomba, ese es un condicionamiento mental. Aprendimos algo y después se dispara solo. Condicionó a los perros. Pero resulta que Pavlov le quiso mostrar a sus amigos científicos este descubrimiento y llegaron todos a mirar los perros y le dijo, miren lo que pasa con los perros. Tocó la campana, que esta es la parte que nadie cuenta de la historia, y los perros no salivaban. Y descubrieron que solo el cambio del entorno puso a los perros en modo investigación. ¿Cacha? ¡Oh, qué interesante! Entonces cuando tú, tal como dices tú, primero hago conciencia, luego elijo creer otra cosa que me sirva más, si me pongo en modo investigación, paro la antena, abro mi mente, suelto mi resistencia y me pongo en modo investigación, puedo ir reprogramando mi mente. Como lo hacemos nosotros también con experiencias fuertes. Tú sabes que hacemos experiencias que son límite. Porque si tú hablas con una persona que estuvo a punto de morirse, ¿qué te dice? Mi vida es un antes y un después cuando estuve a punto de morirme. O cuando me enfrenté a
¿no? Se escapó el león del zoológico y me persiguió, mi vida ya no es la misma. ¿Sí? Entonces nosotros en nuestros talleres también enfrentamos a la gente a situaciones límite que te reprograman. Porque el cerebro tiene esta cualidad que es la neuroplasticidad que puede cambiar. ¿Y por qué una situación? Creo que esta es la pregunta más importante que te puedo hacer. Y me siento con la responsabilidad de hacértela porque creo que esto de verdad puede cambiar la vida de muchas personas. ¿Por qué una situación límite puede cambiar una creencia? Recordemos que cambiar una creencia es cambiar un futuro. No perdamos de vista eso, lo dijimos antes. ¿Cachai? ¿Por qué si alguien vive una situación límite, cambia tu creencia y por lo tanto cambia su futuro? Si entendemos qué pasa ahí, podemos cambiar el curso de nuestra vida. O sea, los que están escuchando y que no estén conformes con su vida, atentos a las situaciones límite. Estoy sacando esa conclusión. Claro, exactamente. Mira, esa pregunta está súper buena y no se me ocurre una respuesta muy certera, pero lo que yo creo, lo que yo he experimentado en los talleres que nosotros hacemos, es que es tanto la interrupción del patrón, porque nosotros estamos con patrones repetitivos, ¿sí? Estamos rumiando todo el día, estamos pensando cosas. No, que el e-commerce está mal, que la gente no tiene tarjeta de crédito, estamos con ese rumiar y no nos permite hacer cosas nuevas. Una experiencia fuerte interrumpe el patrón. Y según la PNL, por ejemplo, esto es una teoría que estoy lanzando, Juliana, no quiero pegarme los carriles. Es que está ahí en lo correcto, eso es. Pero cuando interrumpo el patrón, tengo espacio para ver nuevas opciones. Por ejemplo, Anthony Robbins dicen que cuando la gente, él le hacía sesiones 1 a 1, coaching a la gente, lo invitaba a su mansión en la isla Fiji, creo que era, y los tipos llegaban así como, hola, don Tony, vengo a la sesión con usted. Y él le decía, ya, pero tranquilo, si todavía no empezamos la sesión, así que deja de actuar. Y los tipos quedan como, ¿sabes? Le decía, puedes estar contento, cuando empecemos la sesión te pones triste. Ruptura de patrón. O, no, me quiero suicidar. Debe ser por esos zapatos horribles que andas trayendo. O sea, ruptura de patrón. Y los tipos quedan, o sea, los sacas completamente de un contexto y los pones en otro contexto. ¿Y ese nuevo contexto activa este modo de aprendizaje de creencias que decís tú? Mira, yo he visto que sí, por lo menos lo que experimentamos nosotros con miles de personas que han ido abundantemente, es que sí se generan cambios brutales. Pero no hay que olvidar, el cerebro tiene esta cualidad de la neuroplasticidad. Sí, pues. Entonces, no es un cambio para siempre. O sea, tú tienes que seguir con este nuevo camino que tomaste de elegir creer, como dijiste tú, en otra cosa, porque después llega el día lunes, el martes, el miércoles, y si te relajas. Pero déjame preguntarte algo, porque no solamente quiero tomar mi experiencia de lo que viví contigo y en otras partes, ¿cachai? Sino que también lo que yo he estudiado del mundo espiritual, ¿cachai? Y a mí me pasa que hay algo con las experiencias límite, con los momentos de alta emocionalidad, en donde efectivamente yo tengo la sensación de que las creencias tienen la oportunidad de es como cuando tú en la arena pasáis un rastrillo, ¿cachai? Y todos los surcos que dejaron los jeeps del camino, los 100 jeeps o los 100 buggies que pasaron por la arena, se borraron, ¿cachai? Sí. Y ahora pueden pasar por otra parte y hacer otro camino. Yo siento que lo que hacen las situaciones límite generan eso, ¿cachai? Generan como que alguien pasó un rastrillo por la arena y el camino ahora está virgen. Y como tú decís, según cómo se escriba después, es cómo va a ser la nueva creencia. Sé que me hace mucho sentido eso que cuentas, porque los momentos de alta emocionalidad te permiten grabar a fuego ciertos aprendizajes. Por ejemplo, si yo te pregunto, Julián, ¿dónde estabas tú el 1 de marzo? A las 2 de la tarde probablemente no te acordáis. No. A no ser que tengáis algo muy rutinario ese día. Pero si te pregunto, ¿dónde estabas el año 83 cuando fue el terremoto? Obvio. ¿Te acordáis? Obvio. Y yo también, me acuerdo perfectamente. En mi cumpleaños de 21 o en mi... Claro. O el día del año nuevo, o cualquier evento que me recuerde. Entonces me hace mucho sentido lo que dices tú. De hecho, me ayudaste con la respuesta. Ajá. Muy bien, muy bien. Porque en estado de alta emoción, la información, la nueva información, se graba a fuego. Se graba en todo tu ser. No la olvidas. Por eso también yo creo que esta actividad de alto impacto generan eso. Por la ruptura de patrón
y por la alta emocionalidad que tienen. Y eso, al final es la alta emocionalidad lo que genera que el cerebro tenga la oportunidad de reescribir creencias. Y esa alta emocionalidad se puede lograr con una experiencia límite, con un taller Claro. o con una crisis. O con una crisis. De hecho, dicen que no hay mejor maestro que un estómago vacío, que un bolsillo vacío, un corazón roto. Sí. Sí, Sí. sí, totalmente de Oscar acuerdo. Muñoz citó ese afiche, pero ¿Sí? varias veces. Claro, porque y es súper bonita la historia de ese afiche que acabáis de citar, porque ese fue literalmente yo estaba viendo Instagram. Y yo estaba así. Mira qué Y bonito. por eso lo imprimí. ¿Cachai? Qué bacán. Sí, po. Y fue eso que estáis viendo ahí es un pantallazo. Wow. ¿Cachai? Que yo le mandé a la imprenta, en ese momento era socio de una imprenta, y literalmente estaba viendo Instagram, vi esa frase que tú acabas de escuchar, de decir, y lo imprimí porque dije, esto nunca más se me va a olvidar. Y efectivamente, fue una crisis que reescribió creencias. Claro. Fue una crisis que para mí en mi vida fue un antes y un después porque reescribió creencias porque entendí que yo tenía que elegir qué creer. Sí, y fíjate que, por ejemplo, cuando hemos hecho caminatas sobre fuegos para equipos comerciales de empresas, ellos minutos antes de caminar sobre el fuego, ellos piensan que es hueveo. Ellos piensan que es un show y dicen, no, si no vamos a caminar, no, si es una metáfora. Y por más que yo les digo, no es una metáfora, prepárense, nos preparamos mentalmente para caminar sobre el fuego. Y a la hora de caminar sobre el fuego hay muchos que piensan que no lo vamos a hacer. Porque es algo demasiado, o sea, extraño, imposible, que es la palabra que más se escucha. Y de repente cuando camino yo, dicen, puta madre, esto va en serio. Y después caminan nuestros compañeros. Entonces, el entorno también te va mostrando, caminan sus compañeros, ya no es imposible. Mi compañero caminó. Parece que está equivocado. Y después de que caminas tú sobre fuego, eso queda tan anclado en ti que después los desafíos que antes parecían inalcanzables son chistes, po. Claro. O sea, yo mismo me lo digo, yo he caminado muchas veces sobre fuego porque yo soy el instructor, porque tengo que caminar sobre fuego. Y yo muchas veces tengo desafíos que me derriban fuerte en mi emprendimiento, en mi día a día. Y una de las anclas que tengo es, bueno, yo he caminado sobre el fuego, esto no es nada. Y tú lo vas como resignificando. ¿Sí? Y finalmente el resignificar eso cambia la emocionalidad con la que enfrentáis una situación, esa emocionalidad cambia la creencia, esa creencia cambia tus actos y esos actos cambian tus resultados. Claro. Todo se traduce en el puente que se genera entre tu mundo interior, que son tu parte mental, tu parte espiritual, tu parte emocional, y tu mundo exterior, que son tus resultados, es el software que contrataste, el empleado que contrataste o que despediste, la oferta que sacaste en tu página web, ¿sí? Ese puente es la acción. Entonces, todo se traduce en cómo va a ser ese puente. Si vas a actuar, cómo vas a actuar y si realmente vas a actuar, porque puede que no actúe. Hay mucha gente que no actúa, ¿sí? Y se queda con el miedo, por ejemplo. Claro. O sea, finalmente, claro, ya terminando este recorrido que pasamos de por qué en Latinoamérica la gente cree que tiene que ser pobre hasta este tema de cómo cambiar nuestras creencias. En todo este recorrido que hemos hecho, finalmente es decidir qué quiero creer, pasar por esas experiencias que me van a permitir cambiar y romper esas creencias y finalmente tener claro hacia dónde quiero ir, porque los nuevos surcos que yo voy a crear en mi mente van a determinar mi futuro. Claro, exactamente. Tú resumes todo súper bien. Debería hacer un podcast. Debería traer entrevistados. Te captas la idea y la ordenas tan bonito. Y, claro, exactamente. Y el poder identificar tus creencias limitantes no es fácil mirando tus creencias porque son inconscientes. Si son inconscientes, por ende, no son conscientes. No están ahí sobre la mesa. Claro. ¿Cómo las detectas? Mirando tus resultados. Tú miras tus resultados y te dan un indicio muy claro
de qué creencias tienes. Y otra forma es mirando cómo te sientes, observando cómo te sientes. ¿Sí? Oye, ¿cómo me estoy sintiendo generalmente con mi emprendimiento, con mi negocio? Mira, me estoy sintiendo de tal forma, me estoy sintiendo que estoy viejo, que los demás van más Abrumado, rápido que cansado. yo. Hay una creencia inconsciente que no puedes verla porque es inconsciente, pero el resultado o el sentimiento te dan mandando indicios, O sea, lo que está pasando señales. afuera está hablando de lo que pasa adentro. Exactamente, sí. La ley de la correspondencia, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Quiero hacer unas preguntas para terminar esta última sección. Creo que hemos hecho un recorrido muy, muy heavy acerca de finalmente cómo cambiar nuestra vida. Es muy heavy lo que estamos hablando porque quizás la fórmula para poder cambiar y tener la vida que queremos suena súper cliché esto, suena pero así, pero mal. Ad de Facebook. Pero claro, la fórmula está ahí, po. Está ahí, está ante nosotros. O sea, es estar consciente de las creencias que tenemos y pasar por experiencias que nos obliguen a cambiar esas creencias. Y esas Claro. creencias pueden ser o una crisis, o una experiencia de alto impacto emocional, o un taller, o un fin de semana, Claro. o un lugar donde esté relativamente protegido, pero tenga esa emoción igual y pueda destrabar esta cuestión. O sea, Sí. efectivamente, y ¿sabes qué? Me interesa mucho destacarlo porque yo soy de los que venía con mucho prejuicio con estos tipos de experiencias, ¿cachai? Principalmente porque tengo un trasfondo espiritual súper profundo y yo no soy súper cuidadoso con las creencias que me meto en la cabeza, ¿cachai? Claro. Y por eso creo que es importante decirlo, ¿cachai? O sea, hay cosas que tienen que ver con el mundo espiritual y hay cosas que tienen que ver con el mundo un poco más terrenal, que es este tema de las creencias. O sea, oye, estoy consciente de que quiero cambiar esto y voy a someterme a una experiencia que me haga cambiar las experiencias por aquellas que yo quiero, ¿cachai? Claro. No sé si tiene que ver tanto con el Dalai Lama, ¿cachai? ¿Con el Dalai Lama? O con algo que está de otro planeta, ¿cachai? Es que sabes que yo creo que está todo relacionado. Bueno, Yo creo que la evidente. física cuántica cada vez está más amiga de la espiritualidad, de la filosofía, Interesante. de la cábala. Mm, Yo estoy haciendo un podcast con Mirko Macari y me empezó a contagiar el tema de la cábala. sí, po. Y ahora llegué y tú me empezaste a hablar de algo similar. Sí, pero es que son dos tradiciones que están súper relacionadas. Pues. Sí. Yo vengo del cristianismo y él viene del judaísmo. Claro. Sí, O sea, no es su filosofía de vida, pero él me compartió esos contenidos que le gusta estudiar. Sí. Entonces empezamos a ver que hay muchas cosas que parecen muy diferentes, pero se parecen bastante. Mm. Y llegamos a la conclusión que todo es energía y que principalmente como es adentro es afuera, y que lo que hablaban estos tipos sabios hace 2000 años, hace 3000 años, incluso más, en China, hoy día lo están confirmando los científicos. Entonces, Sí, po. hay cosas interesantes Sí, que po. están pasando. O sea, tengo la teoría de que el avance espiritual, el mundo avanzó espiritualmente con grandes personas. Según lo que yo creo, fueron grandes personas y profetas, y hubo una interrupción con el Hijo de Dios llegando a la tierra, ¿cachai? Y después siguieron otras personas súper importantes. Pero todo ese proceso fueron avances espirituales que se interrumpió. Todo ese avance espiritual se interrumpió cuando llega la tecnología y pensamos que eran excluyentes, ¿cachai? Sí, Y como que se detuvo, como que ese avance espiritual se detuvo, se dejó de lado y creímos que la tecnología era el nuevo Dios. claro, la nueva religión. La nueva religión. Y empezamos a creer que la tecnología y todo lo científicamente comprobado era el nuevo Dios y excluimos la espiritualidad. Claro. Y yo creo que hoy en día es la primera vez que el ser humano se enfrenta a que no son excluyentes, que Sí. ambas cosas conversan y ambas cosas, como tú dijiste, está todo relacionado, ¿cachai? Y lo dice el Apocalipsis de una manera súper media tétrica, lo dice, pero porque el estilo narrativo del Apocalipsis es así. Como simbólico. Claro, porque dice que la conciencia espiritual va a estar en todo el planeta. ¿Cachai? Mira. Va a estar toda la Tierra, va a haber conciencia espiritual. No necesariamente todos van a creer al mismo Dios. Ahí Claro. va a estar la pelea. ¿En qué Dios crees? Claro. ¿Cachai?
Pero todos van a tener conciencia espiritual. No va a haber gente atea. No va a haber gente que diga, no, yo no creo en nada. ¿Cachai? Claro. No va a haber gente así. Porque efectivamente estamos entrando en una época en donde ya entendemos el valor del creer. Y a eso iba con que no tiene que ver con el Dalai Lama, ¿cachai? Tiene que ver con que es algo mucho más terrenal de lo que pensamos. Sí, claro, el día a día. Es algo mucho más del día a día. Sí. Claro. Claro, porque hay hartos clichés espirituales que poco más tienes que andar con un vestido de blanco y hacer yoga. Eso. Y tú puedes ser espiritual con tu e-commerce. O sea, ¿Sí? tu vida es espiritual. Exactamente. Sí. Exactamente. De hecho, sí. Claro. Fíjate que Neville Goddard dice, es un autor así de metafísica de los años, ya no sé cuántos, 50, no sé, y dice que la conciencia es la única realidad. La conciencia es la única realidad. Porque es lo que estaba hablando tú ahí. Qué heavy. Sí, es un tema muy interesante. Claudio, vamos a hacer preguntas rápidas, porque siempre le hacemos estas preguntas a todos los invitados y sacamos como el ADN, ¿cachai? De cada uno. Lo que más te gusta de tu proyecto o el ecosistema que hay construido. Lo que más me gusta son las historias que uno va recogiendo. Hay gente que no veo en 5 años y me cuentan lo que han logrado y yo digo, pero ¿por qué no me habías contado? ¿Ah? Se convirtieron en inversionistas, se fueron de Chile a viajar. Cosas súper bonitas, historias que uno va conociendo de personas que no es que uno haya hecho la pega por ellos fueron a un taller y cambiaron su mentalidad y ellos hicieron la magia. Esa parte yo creo que es la más bonita. Es bonito cuando hablo contigo, por ejemplo, tú me contaste lo que pasó contigo. Esa es la mejor, o sea, definitivamente. ¿Y lo que menos? Pagar impuestos. Lo que no me gusta, fíjate, es que mi tipo de negocio se confunde muy fácil con vende humo. Entonces, es penca estar en una categoría que te pueden catalogar fácilmente vende humo porque no te conocen. Esa parte no es tan bonita. ¿Empresario que admiras? Uy, harto empresario. ¿Sabes que el otro día vi una entrevista a uno de los socios de Notco, que creo que ya no es socio, pero es fundador? No me acuerdo el nombre, pero un tipo brillante, científico. Yo no lo conocía, nunca lo he visto. No me acuerdo el nombre, pero estaba haciendo ahora un tema con restaurantes temáticos, con el restaurante Neruda. O sea, me Que no es pareció... Matías, no es el típico. No Matías es el más Morrich. conocido. Era unos crespos así, que muy científico. Yo lo vi y dije, bueno, qué bonito tener empresarios así en Chile, o sea, tan brillante. Tan brillante. Y también uno colombiano, Arturo Calle. ¿Ya? Un señor de mucha edad que venden trajes en Colombia. En Colombia hay tiendas de Arturo Calle, ropa Arturo Calle. Y una vez en una entrevista este señor decía, bueno, ¿cómo tengo mi cadena? Bueno, empecé a vender mis trajes, empecé a ahorrar, me compré un localcito y después empecé a ahorrar y me decían, pero pide un crédito. Y él decía, tranquilo, tengo toda la vida para construir mi imperio. Después de 10 años compró su segundo localcito. Me encantó ese empresario tan a la antigua y tan así, muy contrario a lo que uno está acostumbrado ahora de que bueno, en 3 años tenés que forrarte y vender tu empresa. A mí me gustó mucho, Arturo Calle. ¿Marca que admiras? Harta. Me gusta mucho la marca Patagonia cuando vi su tema de propósito. Me gusta la marca... tengo harta, pero hay una marca que, ¿cómo es que se llama la de los jabones? Lush. Sí, pues Lush. Sí. Increíble, estuve ahí el domingo. Bueno, yo una vez compré un regalo para mi señora ahí y me contaron todo lo que hay detrás de esa marca. Y además ver las tiendas. Puro valor agregado. Y pura diferenciación, valor agregado. Exquisito. Y son como una pastelería. No, me encanta. Me encanta. Una característica que consideráis clave para lograr lo que tú quieres en la vida. Una característica, yo creo que ser ignorante. Ignorar una parte de la realidad para enfocarte en la parte que te conviene. Yo creo que eso. Que tiene que ver mucho que con las creencias y elegir qué creer, básicamente. A veces la inteligencia nos juega en contra.
Mm. Qué buen dato, qué buen dato. Mejor experiencia empresarial. ¿Nuestra? Tuya. A ver. Mira, esta me gusta mucho. Abundantemente es un taller que hacemos en Chile. Y una vez dijimos con la Sandra, mi socia la Sandra, dijimos, oye, ¿por qué no viene gente de otros países de Chile? No, aquí no van a venir desde Estados Unidos. Bueno, pero si nosotros viajamos a muchos países a talleres como este, ¿por qué a nuestro taller no va a venir gente de otros países? ¿Y sabes lo que hicimos, Julián? Y ahí vi un cambio de creencia. En la página web pusimos solo esto. Si vienes desde fuera de Chile, el aeropuerto es Arturo Merino Benítez y el hotel está a media hora del aeropuerto. Solo eso. Y dijimos, y hacíamos los webinars, y siempre que hacía webinar, que son clases gratuitas donde yo vendo, siempre la gente decía, oye, yo estoy en Curacaví, ¿cuándo van a ir a Curacaví? ¿Por qué siempre en Santiago? Y digo, señora, pero ¿cómo ir a Curacaví? Venga usted. Y una resistencia total a venir a Santiago. Y cuando dijimos, bueno, ¿quién quiere venir del extranjero? Puede pagar en dólares acá en su moneda local con este checkout. Dejamos un checkout distinto. Claro, dejaste todo el sistema. Solo hicimos eso, nada más. Empezó a llegar gente de España. Así venían solo abundantemente. Y cuando llegaban acá le decíamos, oye, ¿ustedes andan de vacaciones? No, no, vinimos abundantemente. Estados Unidos, Colombia, México. Y fue como, wow, lo que es tú hacer un cambio interno, decir, bueno, somos internacionales, la gente va a viajar, dejemos un O mensajito. sea, eso es un posgrado en cambiar creencias. O sea, fue maravilloso. Y ¿sabes lo mejor? Que cuando yo ahora hago los webinars, deliberadamente muestro testimonios de gente que viene de Estados Unidos, de gente que viene de Colombia, Obvio. y los chilenos ya no dicen, oye, pero yo soy de Concepción, ya no dicen eso. O Porque sea, tú mismo anulaste la creencia que no se querías. anuló esa objeción. Claro, se anuló esa objeción. Qué Claro. buena la frase. Claro. Esa yo creo que fue una de las experiencias más bonitas que hemos tenido. Ahora viene la otra cara de la moneda. Peor experiencia empresarial. Peor experiencia empresarial, yo creo que han sido... Hay varias también, digamos, hartos años. Una terrible fue cuando un cliente nos pagó como 5 millones de pesos por un curso, por una plataforma de pago chilena, no la voy a mencionar. No es Flow, no Muy es bien. Flow. Muy bien. De verdad que no es Flow. Y Bien, Flow. cuando hablamos con ese cliente nos dimos cuenta que el curso no le iba a servir. Dijimos, ¿sabes qué? Te devolvemos la plata, anulamos la compra. Y el cliente había pagado con cuota. Y al cliente anulamos la compra, la plata no nos llegó a nosotros, pero tampoco se le anuló al cliente, le seguían cobrando las cuotas. Y estuvimos meses así. Y fue horrible porque en el fondo tú llamabas y te atendía una persona en un call center y abría un ticket y así estuvimos, no sé, 4 meses. Chuta. Con un cliente desesperado que le seguían cobrando las cuotas, nosotros que no teníamos la plata, no se la podíamos devolver, porque si después la pasarela se le devolvía al cliente. No, espantoso. O sea, yo creo que esa fue una de las malas experiencias que hemos tenido. Porque no era solamente que nos afectaba a nosotros, afectaba a un cliente. Y eso es penca, que un cliente tuyo salga afectado y que tú eres responsable. Si tú no puedes decir, no, yo no tengo la culpa. Igual tú estás en el medio de la ecuación. Podríamos hacer un podcast de malas experiencias también, pero eso ya. Nosotros hicimos una colaboración con Flipa, que la Flipa estuvo en esta mesa el año pasado, y después de la entrevista que hicimos, me dijo, oye, yo quiero colaborar con Negocio del Futuro, y armamos una cajita, que es un regalo para los entrevistados, ¡Wow! ¡Qué y bonito! que tiene el concepto del Come Together, que lo conversamos con la Mari, y fue muy, muy bonito, ¿cachai? Porque The Beatles. The Beatles, ¿cachai? ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces Bien. te queríamos... Viene con 3 preguntas. Este regalo viene con 3 preguntas que tenéis que responder en esta. Oye, qué top. tarde. Qué top. Para que lo uséis, para que toméis tus notas y para que no te olvides de estos conceptos, quizás, que son súper bonitos. ¿Cachai? Gracias. Gracias. Muy honrado de haber venido acá también. Mira, hay una de las preguntas que te quiero hacer, Claudio.
tiene que ver con el come together primero, ¿cachai? Nosotros siempre hablamos de que el concepto come together es que es primera vez en la historia en que estamos haciendo empresa aprendiendo unos de otros, ¿cachai? Entonces el momento come together es qué cosa tú aprendiste de otro, ya sea en un podcast, en un libro, en una charla, en un evento, en donde haya sido, ¿cachai? Esa es la primera pregunta. ¿Qué he aprendido de otro? Wow, es que ahí eso es infinito, ¿ah? A ver, ¿en qué me podría enfocar? Me podría enfocar en mi papá, ya que estamos hablando de los papás. Mi papá es bien choro, ¿ya? Y cuando tuve mi primer trabajo, quedé seleccionado en una compra y venta de autos. Y mi papá me dijo, oye Claudio, ven. Mira, lo que tenés que hacer tú es cuando estés en la compra y venta de autos, si no tienes nada que hacer, pesca una escoba y ponte a barrer, weón, me dijo. ¿Ah? Y sabes que eso me quedó grabado. Y después hice una certificación con John Maxwell en Estados Unidos. John Maxwell, top one de liderazgo en el mundo. Y él decía, sé útil. Y me acordé de mi papá, él toma una escoba y ponte a barrer. En el fondo es el sé útil. Y me gustó mucho. Y pienso cuando tú me invitaste a este podcast, que fue una historia bien bonita que contar. Yo creo que un día la vamos a contar esa historia, llena de sincronicidad. A mí me gusta mucho esa historia de qué pasó con este podcast. Y yo tenía claro de, oye, ¿a qué vaya el podcast, Claudio? No voy a promocionarme, yo quiero ir a servir primero, como sirvo. Y eso viene de ese aprendizaje. Pues. Toma una escoba y ponte a barrer, sé útil. ¿Sí? No importa, la escoba es una metáfora. Para mi papá no era una metáfora, pero para este caso es una metáfora. Oye, y segunda pregunta, que tiene que ver con con el Mac que tenía ahí. No me paren ahora es Don't Stop Me Now de Queen, de la canción de Queen. Y quería saber cuál fue tu momento Don't Stop Me Now. Yo creo que el no me paren ahora es cuando es cada vez que hacemos caminatas sobre fuego, que no es algo que hagamos tan seguido, lo hacemos con empresas y a veces hacemos taller abierto, pero muy poco de eso porque requiere una logística especial. Y después de que uno camina sobre el fuego, tú te sientes así como, no me paren ahora, ya nada me puede parar. Y la tercera pregunta es que tiene que ver con esta tacita, que es bajo presión, ¿cachai? Quizás todos los que estamos en el mundo de querer hacer empresa, pasamos por también momentos bajo presión, igual que pasamos por momentos come together, igual que pasamos por momentos don't stop me now. ¿Cuál fue tu momento bajo presión o cuál fue tu momento bajo presión reciente? Tengo harto. Yo creo que son principalmente por tiempo y plata. Yo creo que uno como emprendedor apasionado, uno quiere hacer tanto, que muchas veces esos deseos superan tu capacidad de tiempo y plata. Y muchas veces te metes en zapatos chinos. Yo soy bueno para meterme en zapatos chinos muchas veces. Hoy ya no tanto, pero en mi historia de emprendedor me he metido en cosas que me han impresionado, que he querido hacer más y me he dado cuenta que me metí en un zapato chino porque no tenía ni la plata, ni tenía el tiempo y a veces ni siquiera el talento para hacer eso. Y en este tema de no me pare nadie me para ahora, también desconocer un poquito mis debilidades y me he pasado revoluciones y me he pasado muchas veces. Espero que no me pase tan seguido en el futuro.